Vamos a usar hilo de coser negro, una aguja, 3 colores de mostacilla checa, negro, blanco y gris, una tijera y un gancho. El primer paso es armar el telar. Vamos a amarrar el hilo en el borde izquierdo del gancho y lo pasamos alrededor del borde derecho y viceversa. Tenemos que hacer 6 vueltas y obtendremos 12 filas. Ya hicimos la primera vuelta. Seguimos con 2 vueltas. 3. Vamos por 4 vueltas. 5. Y por último 6 vueltas. Para no equivocarnos podemos fijarnos de las cuerditas atadas en las esquinas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Luego cortamos el hilo y lo amarramos en una de las esquinas. Hacemos otro nudo. Vamos a ingresar la aguja en 2 metros de hilo y lo doblamos por la mitad que quede en par. Solo vamos a emplear 1 metro de hilo. Amarramos la punta en la última fila del telar. Introducimos 7 mostacillas, primero 2 negras, 3 grises y 2 blancas. Las llevamos hasta el final del hilo. Pasamos la aguja por debajo del telar para ubicar las mostacillas. Al iniciar con la primera columna tenemos que ordenar las mostacillas en 7 hileras, separando cada mostacilla de un hilo. Luego de organizarlas, agrupamos los hilos restantes y atravesamos la aguja por arriba de los hilos, cruzando cada mostacilla. Y llevamos la aguja hasta el final. Forzamos un poco para que quede ajustado. Seguimos con la segunda columna, agregamos las mostacillas, siempre serán 7 y el mismo patrón de colores. Pasamos la aguja por debajo del telar. Esta vez tenemos que dejar la última fila del telar sin mostacillas y tenemos que buscar una entre los hilos agrupados para situar la primera mostacilla. Y cruzamos la aguja. Continuamos con la tercera columna. Añadimos las mostacillas, pasamos la aguja por debajo del telar. Nuevamente dejamos la última fila del telar libre y buscamos una para ubicar la primera mostacilla. Y atravesamos la aguja.
Aquí también tenemos que dejar la última fila sin mostacillas y buscamos una. Vamos por la quinta columna. Volvemos a dejar la última fila libre y buscamos una primera. Así va quedando nuestra pulsera. Primero hacemos una escala de 5 columnas en las filas o hileras para subir las mostacillas. Ahora vamos a bajarlas de posición. Vamos a dejar la primera fila sin mostacillas y hallamos una en las últimas hileras agrupadas. Situamos la última mostacilla. Seguimos dejando la primera fila libre hasta que las últimas hileras se hayan acabado. Así le estamos dando forma al zigzag. Ahora vamos a subir las mostacillas de hilera como hicimos al principio, dejando la última fila sin ninguna mostacilla. Bajamos de posición, dejando la primera fila libre y encontramos una en las últimas hileras.
Ya hemos hecho como 2 montañitas para nuestro zigzag. Procedemos con las siguientes columnas tomando en cuenta los mismos pasos anteriores. En esta pulsera yo hice 5 montañitas. Ustedes pueden hacer menos o más si quieren que la pulsera ocupe el ancho de su muñeca. Recuerden que pueden usar el color de mostacilla que quieran y cambiar el color del hilo. Al finalizar, hacemos un nudo uniendo la aguja con el hilo a la última fila del telar. Cortamos las cuerdas atadas en las esquinas y el hilo sobrante con la aguja. Ahora vamos a tejer las cuerditas haciendo una trenza normal de 3 partes. Añadimos a las puntas 2 mostacillas más grandes. Hacemos un nudo. Y listo, ya hemos hecho esta pulsera zigzag. Espero que les haya gustado y entendido los pasos para realizarla. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video.